Pensamiento del día, sábado 14 de septiembre. Renovar el tejido social de nuestro entorno. Junto con el amor de Dios, San Pablo subraya, y no por casualidad, la paciencia de Cristo. Es la paciencia de la que Jesús dio pruebas durante su vida en la tierra. Es la perseverancia con la que afrontó todas las fatigas, incomprensiones, privaciones, contrariedades, abandonos. Es el desapego total de su voluntad que le permitía a Jesús ser una cosa sola con la voluntad del Padre, incluso en los momentos más dolorosos de su pasión y muerte en cruz. ¿Cómo vivir este pensamiento? Viendo en todo lo que deseamos hacer una expresión del amor de Dios y la posibilidad de amarlo de nuevo. Así, por ejemplo, en el trabajo. De hecho, ¿qué mejor ocasión y más al alcance de nuestra mano para vivir el amor hacia Dios y hacia nuestros hermanos? ¿Qué revolución social, qué afectos beneficiosos surgirían para nuestros prójimos y para toda la sociedad si nosotros realizáramos nuestro trabajo dejándonos guiar por el amor? Pero como esto no es posible sin sacrificios ni renuncias, intentaremos dejarnos guiar también por este nuevo sentimiento que San Pablo nos indica, por esa paciencia y desapego de nosotros mismos, de lo que Jesús nos dio ejemplo. Así, el amor dará sentido y plenitud a cada momento de nuestra vida. Y todo lo que hagamos por amor, como nos asegura Jesús, permanecerá para siempre. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la Palabra de Vida de noviembre de 1992. Palabra de Vida, septiembre de 2024. Pongan por obra la palabra y no se contenten solo con oírla, engañándose a ustedes mismos. Somos miembros del movimiento de los focolares de varios países de Latinoamérica y de Italia. ¿Te gustó el video? Danos un like, un dedito hacia arriba porque te gustó. Suscríbete al canal y no dejes de tocar la campanilla, así te avisaremos cada vez que subimos un video.